Anoche, en el silencio más crudo, comprendió algo devastador. Nadie volverá a amarlo como tú lo hiciste. No fue una idea repentina. Fue una verdad que emergió desde lo más profundo de su inconsciente, donde las mentiras ya no pueden sobrevivir. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, el alma empieza a hablar. Y lo que dijo anoche, lo cambió todo. Detente ahora. Reflexiona en silencio. ¿A quién estás dando por sentado? No esperes a perderlo para entenderlo. El reconocimiento tardío del amor genuino no llega como una revelación suave, ni como una idea que consuela. Llega como un golpe silencioso, profundo, que desarma las defensas del ego y deja al individuo frente a una verdad que evitó durante demasiado tiempo. Durante la presencia del otro, ese amor parecía cotidiano, casi invisible, como si siempre fuera a estar allí, disponible, esperando. La mente humana, en su afán de protegerse de la incertidumbre, tiende a normalizar lo extraordinario, convierte lo valioso en rutina y lo esencial en algo que puede posponerse. Mientras ese amor existía, no era visto en su totalidad. Se percibían sus gestos, sus palabras, su cercanía, pero no su profundidad real. Porque reconocer la magnitud de un amor genuino implica también reconocer la propia vulnerabilidad. Y eso es algo que muchas veces el ser humano evita. Es más fácil distraerse, buscar defectos, o incluso crear distancia, antes que aceptar que se tiene frente a sí algo verdaderamente significativo. Sin embargo, cuando ese amor desaparece, cuando la presencia se convierte en ausencia, ocurre algo inevitable. El vacío comienza a hablar. Y ese vacío no es simplemente la falta de compañía, sino la ausencia de una conexión que tocaba capas profundas del ser. Es en ese silencio donde la mente deja de huir y comienza a reconstruir, pieza por pieza, lo que antes ignoraba. Los recuerdos adquieren una nueva dimensión. Aquellos momentos que parecían pequeños se vuelven enormes. Una mirada, una palabra de apoyo, un gesto de comprensión. Todo empieza a cobrar un peso emocional que antes no se permitía sentir. La psique reorganiza la experiencia, y en ese proceso, lo que era invisible se vuelve evidente. Pero este reconocimiento no trae paz inmediata. Al contrario, suele venir acompañado de una sensación de pérdida mucho más intensa que la pérdida en sí. Porque no solo se pierde a la persona, sino también la oportunidad de haber amado de manera más consciente, más presente, más auténtica. Es el peso del «pude haberlo hecho diferente», el eco constante de decisiones que ya no pueden cambiarse. En este punto, el individuo se enfrenta a una confrontación interna. Por un lado, el deseo de justificar su pasado, de explicar por qué no vio lo que ahora es tan claro. Por otro, la imposibilidad de negar la verdad que emerge con fuerza. Ese amor era único en su forma, en su profundidad, en su capacidad de sostener. La mente puede intentar racionalizar, puede decir que habrá otros amores, otras oportunidades, y en cierto nivel, eso es cierto. Pero lo que duele no es la posibilidad de amar nuevamente, sino la certeza de que cada amor auténtico es irrepetible en su esencia. No se trata de cantidad, sino de calidad emocional, de la forma específica en que dos almas se encontraron y se comprendieron. Este reconocimiento tardío también revela algo más profundo: la tendencia humana a valorar desde la ausencia. Mientras algo está presente, se percibe como parte del entorno. Pero cuando desaparece, se convierte en figura central. Es una paradoja dolorosa, pero común. El alma parece necesitar la pérdida para ver con claridad lo que antes daba por hecho. Y en esa claridad surge el arrepentimiento. No como castigo, sino como señal de conciencia. Es el momento en que el individuo deja de culpar al exterior y empieza a mirar hacia adentro. Se da cuenta de que no fue el tiempo, ni las circunstancias, ni el destino, sino su propia incapacidad de ver, de sentir plenamente, de estar presente.
Este tipo de realización puede transformar profundamente a una persona. Puede volverla más consciente, más atenta, más capaz de reconocer el valor de lo que tiene en el presente. Pero esa transformación tiene un precio. Aceptar que hubo un momento en el que no se estuvo a la altura de lo que se recibió. Y quizás esa sea la lección más dura. Entender que el amor genuino no siempre se pierde por falta de existencia, sino por falta de reconocimiento. Que no basta con recibir amor, es necesario verlo, honrarlo, corresponderlo. Porque cuando finalmente se comprende su verdadero valor, ya no está. Y lo único que queda es el eco de lo que fue, y la certeza de que algunas formas de amor no vuelven a repetirse en la misma forma jamás. La mente humana posee una tendencia sutil pero poderosa: embellecer aquello que ya no puede tocar. Cuando una experiencia, una persona o un vínculo se vuelve inaccesible, comienza un proceso interno casi imperceptible en el que la realidad se transforma. Lo que antes era cotidiano, imperfecto y en ocasiones incluso cuestionado, empieza a adquirir una cualidad casi sagrada. No porque haya cambiado en esencia, sino porque la distancia le ha otorgado un nuevo significado. Este fenómeno no es casual. Surge como una respuesta profunda de la psique ante la pérdida. Cuando algo se va, deja un espacio que no puede llenarse de inmediato. Y en ese espacio, la mente comienza a trabajar, no para reconstruir la verdad tal como fue, sino para reinterpretarla de una manera que tenga sentido emocional. Es aquí donde aparece la idealización. Se suavizan los errores, se olvidan los conflictos, y los momentos difíciles pierden intensidad. En su lugar, emergen con mayor fuerza los recuerdos agradables, las sensaciones de cercanía, los instantes de conexión auténtica. La memoria selecciona, reorganiza y, en cierto modo, edita la historia. No lo hace con intención de engañar, sino como una forma de proteger al individuo del dolor crudo de la pérdida. Pero esta idealización tiene un doble filo. Por un lado, permite mantener viva la conexión emocional con aquello que ya no está. Ofrece una especie de consuelo, una narrativa en la que lo perdido se convierte en algo valioso, casi irreemplazable. Por otro lado, puede distorsionar la percepción de la realidad, haciendo que el pasado parezca más perfecto de lo que realmente fue. En el contexto del amor, este proceso se intensifica aún más. Porque el amor no es solo una experiencia externa, sino una vivencia profundamente interna. No se trata únicamente de lo que la otra persona hizo o dijo, sino de cómo hizo sentir. Y esas emociones, una vez que se instalan en la memoria, adquieren una fuerza que trasciende los hechos concretos. Cuando el vínculo termina, la ausencia actúa como un catalizador. La persona ya no está para contradecir la imagen que se construye en la mente. No hay nuevas experiencias que equilibren o desafíen los recuerdos. Entonces, la imagen del otro queda congelada en el tiempo, y desde ahí comienza a idealizarse. Es en este punto donde la psique proyecta significados más profundos sobre lo que se perdió. No solo se recuerda a la persona, sino lo que representaba: seguridad, comprensión, aceptación. Y al no poder acceder nuevamente a esas sensaciones, se vuelven aún más valiosas. La mente no solo extraña al otro, sino la versión de sí mismo que existía en esa relación. Sin embargo, esta idealización también puede ocultar una verdad incómoda, que parte de ese valor ya estaba presente antes de la pérdida, pero no fue reconocido. La mente, al no haber prestado suficiente atención en el momento, intenta compensarlo después, otorgándole un peso emocional mayor. Es una forma de reconstruir lo que no se supo apreciar en su tiempo. A medida que este proceso avanza, el pasado se convierte en un refugio, un lugar donde todo parece tener más sentido, donde las emociones eran más intensas, donde la conexión parecía más pura. Pero este refugio también puede convertirse en una trampa, porque al comparar constantemente el presente con una versión idealizada del pasado,
ninguna experiencia actual logra estar a la altura. Esto puede generar una sensación persistente de insatisfacción, una búsqueda constante de algo que, en realidad, no existió de la manera en que ahora se recuerda. La idealización eleva el estándar a un nivel casi inalcanzable, no porque el amor pasado fuera perfecto, sino porque ha sido reinterpretado sin sus imperfecciones. Aún así, este mecanismo revela algo esencial sobre la naturaleza humana: la capacidad de otorgar significado profundo a las experiencias emocionales. Aunque la idealización distorsione, también señala que hubo algo genuino, algo que dejó una marca lo suficientemente fuerte como para ser recordado, reinterpretado y sostenido en el tiempo. La clave no está en rechazar este proceso, sino en observarlo con conciencia. Entender que lo que se extraña no es solo la persona, sino la experiencia interna asociada a ella. Reconocer que el amor vivido tuvo valor, pero también limitaciones. Y aceptar que la memoria, aunque poderosa, no siempre es un reflejo exacto de la realidad. Porque solo cuando se logra ver el pasado con claridad, sin idealizarlo ni minimizarlo, es posible liberar a la mente de esa comparación constante. Y en ese espacio, el presente deja de ser una sombra de lo que fue, para convertirse en una oportunidad real de experimentar, nuevamente, algo auténtico, sin la distorsión de la ausencia. El amor auténtico no se limita a los momentos compartidos ni a las palabras pronunciadas. Deja una huella que se inscribe en las capas más profundas del inconsciente. No desaparece con la distancia ni se disuelve con el tiempo. Permanece, silencioso pero activo, moldeando pensamientos, reacciones y percepciones incluso cuando la mente consciente intenta avanzar. Cuando una persona experimenta un vínculo genuino, algo en su interior se reorganiza. No es un cambio superficial, sino una transformación que afecta la forma en que percibe el mundo y a sí misma. El inconsciente, ese territorio vasto donde residen las experiencias no procesadas y las emociones más profundas, registra ese amor como una referencia. Una especie de patrón interno que define lo que significa sentirse visto, comprendido y aceptado. Este registro no es lógico ni lineal. No se almacena como un recuerdo común, sino como una sensación, una impresión emocional que se activa en momentos inesperados. Puede surgir en un silencio prolongado, en una canción, en un gesto que recuerda vagamente a lo vivido. Y cuando aparece, no lo hace con suavidad, sino con una intensidad que desconcierta. A diferencia de los recuerdos conscientes, que pueden reinterpretarse o incluso olvidarse con el tiempo, las huellas inconscientes tienen una persistencia particular. No dependen de la voluntad. No pueden eliminarse con decisiones racionales. Están ahí, operando en segundo plano, influyendo en la manera en que la persona se vincula nuevamente, en lo que busca, en lo que rechaza, en lo que reconoce como familiar. Después de haber experimentado un amor auténtico, el individuo ya no es el mismo. Aunque intente comenzar de nuevo, algo dentro de él compara, evalúa y mide cada nueva experiencia en relación con esa huella interna. No de forma consciente, sino a través de una sensación difícil de explicar. La percepción de que algo falta o, en casos más raros, de que algo se acerca a lo que una vez fue real. Esta marca también afecta la tolerancia emocional. Aquello que antes podía parecer suficiente, ahora ya no lo es. Las conexiones superficiales se perciben como vacías, los gestos mecánicos como insuficientes. Porque el inconsciente ha conocido una profundidad distinta, y una vez que se accede a ese nivel, resulta difícil conformarse con menos. Sin embargo, esta huella no solo eleva los estándares, también puede generar conflicto interno. Por un lado, existe el deseo de avanzar, de construir nuevas experiencias, de abrirse nuevamente. Por otro, está la presencia constante de ese referente interno que parece inalcanzable. Esta tensión puede llevar a una sensación de estancamiento, como si ninguna nueva relación lograra ocupar el mismo espacio. Pero es importante comprender que esta huella no está destinada a impedir el futuro, sino a transformarlo.
no es una condena, sino una forma de aprendizaje profundo. El inconsciente no guarda ese amor para mantener a la persona atada al pasado, sino para recordarle lo que es posible, lo que es real, lo que tiene valor. En muchos casos, la dificultad radica en la interpretación de esta huella. Se puede confundir con la idea de que nadie será igual, lo cual, aunque parcialmente cierto, puede limitar la apertura a nuevas formas de conexión. Porque cada vínculo auténtico tiene su propia forma, su propia dinámica, su propia expresión. No se trata de replicar lo vivido, sino de reconocer la esencia de lo que lo hacía significativo. La huella del amor auténtico también revela algo fundamental: la capacidad del individuo de experimentar profundidad emocional. No todos los vínculos dejan una marca tan duradera. Cuando ocurre, indica que hubo una apertura real, una entrega que permitió que esa experiencia penetrara más allá de la superficie. Y esa capacidad sigue presente. Aunque la persona ya no esté, aunque la relación haya terminado, la posibilidad de sentir de esa manera no desaparece. Está inscrita en el mismo lugar donde quedó la huella. El desafío consiste en no convertir esa marca en un obstáculo, sino en una guía. Aceptar que ese amor fue real, que dejó una impresión profunda, pero que no define el límite de lo que puede venir. Entender que el inconsciente no solo guarda el recuerdo del otro, sino también la versión de uno mismo que fue capaz de amar de esa forma. Porque, en última instancia, lo que permanece no es solo la imagen de la persona que se fue, sino la evidencia de que el alma, en algún momento, estuvo completamente abierta. Y esa apertura, aunque duela recordarla, también es la llave para cualquier experiencia futura que aspire a ser igual de verdadera. La soledad, cuando se manifiesta en su forma más pura, no es simplemente la ausencia de compañía. Es un estado en el que desaparecen las distracciones, las voces externas, los estímulos constantes que normalmente ocupan la mente. Y en ese silencio, algo comienza a emerger. No es inmediato ni cómodo. Es una presencia interna que ha estado allí todo el tiempo, pero que había sido ignorada, evitada o suprimida. Durante la vida cotidiana, el ser humano desarrolla múltiples estrategias para no enfrentarse a sí mismo. Se llena de actividades, conversaciones, obligaciones, incluso conflictos. Todo aquello que mantenga la atención hacia afuera cumple una función: evitar el encuentro con lo interno. Porque ese encuentro implica mirar aspectos que no siempre son agradables. Implica reconocer errores, omisiones, decisiones tomadas desde el miedo o la inconsciencia. Pero la soledad tiene una cualidad particular. Desmantela esas estrategias. Cuando ya no hay con quién hablar para distraerse, cuando el teléfono no suena, cuando la rutina pierde su capacidad de anestesiar, la mente empieza a girar hacia adentro, y en ese giro comienzan a aparecer pensamientos que antes eran interrumpidos, emociones que no se permitían sentir, recuerdos que habían sido relegados. Es en este punto donde la soledad se convierte en un espejo que no refleja la imagen externa, sino la interna. Y lo que muestra no siempre coincide con la narrativa que la persona ha construido sobre sí misma. Aparecen contradicciones, momentos en los que se actuó desde el ego, palabras que no debieron decirse, silencios que debieron romperse. La incomodidad que surge no es casual. Es el resultado de una confrontación directa con la verdad. No la verdad social, ni la que se cuenta a otros, sino una más profunda, más íntima. Una que no puede maquillarse ni justificarse con facilidad. En el contexto de la pérdida de un amor genuino, esta soledad adquiere aún más intensidad, porque ya no solo se trata de enfrentarse a uno mismo, sino de hacerlo en ausencia de alguien que antes ofrecía contención, comprensión o compañía. La falta de ese vínculo deja al individuo sin uno de sus principales refugios emocionales. Y entonces, las preguntas comienzan a surgir. ¿Por qué no valoré lo que tenía? ¿Por qué elegí la distancia cuando podía haber elegido la cercanía? ¿Qué parte de mí evitó ver lo que ahora es tan evidente? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas.
pero su presencia ya indica un cambio. La conciencia está comenzando a despertar. Lo que antes era automático, inconsciente, ahora se vuelve objeto de reflexión. La soledad, en este sentido, actúa como un catalizador. No crea la verdad, pero la revela. Permite que lo que estaba oculto salga a la superficie. Y aunque este proceso puede ser doloroso, también es profundamente transformador, porque en ese espacio de introspección, la persona empieza a reconocerse de una manera más honesta, ya no desde la imagen que desea proyectar, sino desde lo que realmente es, con sus limitaciones, sus miedos, sus patrones repetitivos. Este reconocimiento puede generar una sensación de peso emocional. No es fácil aceptar que uno mismo fue, en parte, responsable de la pérdida. Que no todo fue circunstancial o inevitable. Que hubo decisiones, actitudes, omisiones que contribuyeron al desenlace. Pero también hay una oportunidad en esta verdad. Al ver con claridad, se abre la posibilidad de cambio. Lo que antes operaba desde el inconsciente, ahora puede ser observado, comprendido y, eventualmente, transformado. La soledad deja de ser solo un espacio de dolor para convertirse en un terreno de autoconocimiento. Sin embargo, este proceso requiere una disposición particular, la voluntad de no escapar. Porque la tentación de llenar nuevamente el vacío es fuerte. Buscar distracciones, nuevas relaciones, cualquier cosa que alivie la incomodidad inmediata. Pero si se evita el proceso, la verdad queda nuevamente enterrada, y con ella, la posibilidad de aprendizaje. Permanecer en la soledad, aunque sea por un tiempo, permite que las emociones se procesen de manera más completa. Que el arrepentimiento no se convierta en culpa paralizante, sino en comprensión. Que la tristeza no sea solo dolor, sino también reconocimiento de lo que tuvo valor. Y en medio de ese proceso, algo comienza a cambiar. La persona empieza a desarrollar una relación distinta consigo misma. Más consciente, más honesta, menos basada en la evasión. Aprende a escuchar sus propios pensamientos sin huir de ellos. A tolerar el silencio sin llenarlo de inmediato. La soledad, entonces, deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio donde la verdad puede existir sin interrupciones, donde la conciencia puede expandirse, donde lo que antes estaba fragmentado empieza a integrarse, y aunque el proceso no borra la pérdida, sí transforma la manera en que se vive. Porque ya no se trata solo de lo que se fue, sino de lo que se ha comprendido a partir de ello. En ese sentido, la soledad no solo revela verdades que el ego evitaba aceptar, también ofrece la posibilidad de construir una versión más consciente, más presente y más auténtica de uno mismo.